La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos ya en la recta final de este año litúrgico. Estamos en esta semana 33, 33ª del tiempo ordinario. Ya prácticamente corremos esta semana. El próximo domingo estaremos ya concluyendo el año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey, y luego el último domingo de este mes, el domingo 28, estaremos iniciando un nuevo año litúrgico, el ciclo C. Ahora estamos concluyendo el ciclo B. Es Marcos que nos ha acompañado y hoy nos despedimos de él. Hasta hoy vamos a leer el evangelista Marcos. Ya la próxima semana tomaremos un texto del evangelista San Juan, así que pues es momento de alegría de despedirnos de este evangelista y lo volveremos a releer, porque digo releer porque ya lo hemos leído quizá en varias oportunidades. Ya aquí en nuestro programa Lectio Divina lo hemos releído varias veces. No llevo la cuenta de cuántas veces hemos estado en estos ciclos, pero porque ya llevamos varios años en esta experiencia de la Lectio Divina, pero sí ya lo hemos recorrido algunas veces. Entonces, es alegría y lo releemos. A ver, vamos el 2022 con Lucas, 2023 con Mateo y 2024 con Marco nuevamente. O sea que el 2024 lo releeremos nuevamente, si estamos vivos. Si no, pues lo haremos allá en la presencia del Señor, en el gozo de la resurrección. Pero vamos poco a poco en este tiempo, así que a despedirnos bien del evangelista Marcos leyéndolo el día de hoy. Pero antes vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos hacer nuestro ejercicio sin antes ponernos en las manos del Espíritu Santo. Ya saben ustedes, si les gusta cantar, pues entone un cántico al Espíritu Santo, una lectura ya hecha o escrita, la lee, o de forma espontánea. Nosotros aquí ya tenemos algunos puntos que siempre le pedimos al Espíritu Santo, porque es lo que hace como la síntesis de lo que le queremos pedir a Él, pero igual es pedirle al Espíritu Santo que fluya en nuestros corazones. Hagamos la oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, queremos pedirte que nos des hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla. Te pedimos en este día que abras nuestra mente para poder comprender esta palabra, que abras nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo también nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, estamos ya llegando a este casi final del año litúrgico. Te pedimos que podamos cerrar este año con santidad, con amor, con paz, con tranquilidad en los corazones e iniciar un nuevo año litúrgico con mucha fuerza, sobre todo confiando en tu misericordia. Danos sabiduría para comprender tu voluntad día tras día. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercamos a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, no se les olvide, tenemos que tener nuestra Biblia, tomar nuestra Biblia, agarrarla para releer el texto las veces que sean necesarias, porque así cada vez que leemos y nos acercamos a la palabra de Dios, encontramos esa vitamina, esa fuerza en nuestro caminar. Vamos a acercarnos a la palabra con las 4 preguntas. Nos acercamos al texto, recuerden, Biblia en mano, como les decía. El texto está tomado de Mateo, ya finalizándolo, en el capítulo 13, versículos del 24 al 32. Ahí encontramos el texto para este domingo, despidiéndonos. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 32. Es un texto hermoso. Y sobre todo, ya concluyendo el año, es terminarlo con esperanza. Ese es el punto, no con miedos, con esperanza. Vamos a leer el texto, vamos a acercarnos a la palabra de Dios, veremos qué nos dice el texto a cada uno de nosotros, y esto va a surgir algo hermoso, que es la oración, de responderle al Señor. Por eso es un diálogo, donde Él nos habla por medio de su palabra y nosotros le respondimos a través de la oración, de la meditación. ¿Lo tiene? Recuerde, Evangelio según San Marcos, capítulo 13. No hemos leído algunos versículos. Lo que está antes es la gran tribulación, la persecución, después la parucía, que es lo que vamos a leer ahora, y
nos encontraríamos después con los pasajes ya de la acusación que le hacen a Jesús, la traición, la última cena, en fin. Entonces ya serían los textos ya de la pasión, que eso, recuerden, ya lo leímos el domingo de Ramos, el domingo de la pasión. Muy bien, ¿tiene el texto? Acerquémonos a la palabra de Dios. Recuerden, no se contenten con escuchar, hagamos juntos el ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. Entonces verán llegar al Hijo del Hombre entre nubes, con gran poder y gloria, y enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos desde los cuatro vientos, de un extremo de la tierra a un extremo del cielo. Aprendan del ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ablandan y brotan las hojas, saben que está cerca la primavera. Lo mismo ustedes, cuando vean suceder aquello, sepan que el fin está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, no los conoce nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo los conoce el Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos leído el texto, ya prácticamente estos son temas escatológicos, temas de la venida del Señor en su gloria. Ya Él les está anunciando lo que viene prácticamente, ya es la pasión, va a sufrir, va a morir y luego la resurrección. Y la resurrección traerá esa segunda venida del Señor para manifestar su gloria. ¿Cuándo? Él mismo lo deja bien claro. No se sabe ni el día ni la hora cuando suceda. Eso solamente el Padre lo sabe, dice él, ni el Hijo lo sabe. Solamente el Padre lo sabe cuándo será ese día. Pero en este caso nos alerta el Señor Jesús diciendo en aquellos días, después de esa gran tribulación que ya se leyó antes, usted lo puede releer, o leer, estoy diciendo mucho de releer, es que supongo yo que ya este texto del evangelista Marcos lo conocemos porque lo hemos leído. Ya en este proceso de fe, de caminar como discípulos, seguramente ya hemos leído varias veces el evangelio de Marcos. Ahora lo estamos leyendo nuevamente, que en este caso sería releerlo. Por eso quizás estoy repitiendo mucho releer y releer, pero bueno, la cosa es leerlo nuevamente. Y entonces, en los versículos que están antes, nos hablan de la gran tribulación, como les decía antes, y dice eso entonces, en aquellos días, después de esa tribulación que vendrá, que ya sabemos las dificultades que se pueden presentar cuando vean el ídolo abominable instalado donde no debe, el lector que lo entienda, entonces los que viven en Judea que escapen a los montes, porque vendrán situaciones difíciles, eso no lo podemos librar. La gran tribulación, las dificultades, claro que hay persecuciones, momentos difíciles. ¿Cuántos momentos difíciles vivimos a diario los seres humanos? Por pandemia, por escasez de trabajo, por el estrés de las cosas de la vida. Vivimos tantas tribulaciones que no pensemos en una gran tribulación como algo espantoso o tenebroso, sino que en el diario vivir tenemos momentos difíciles. El mismo Jesús decía, tendrán persecuciones, y eso hasta cierto punto es una tribulación. Pero, dice el texto de hoy, en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. Y entonces, aquí inmediatamente, la mente nos traiciona y quizá una lectura mal hecha de los textos bíblicos hacen que entremos en temor por esa venida del Señor. Ya al darnos cuenta de estos textos, de lo que Jesús dice de su venida,
inmediatamente pensamos en algo catastrófico, en algo horrible, en algo espantoso, y entonces como que hablar de estos temas no gustan tanto como hablar del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, porque ya hablar de la venida del Señor en su gloria da hasta cierto punto temor, porque nos han vendido la idea, lamentablemente, de esa venida del Señor como, repito, algo catastrófico, algo horrible y espantoso, diciendo el Señor, ya el sol se va a oscurecer, pero no hay problema. Que el sol se oscurezca no es el problema ese. ¿Por qué? Porque si viene Jesús, Él es el sol radiante. Lo escuchamos en el cántico de Zacarías, el Benedictus, cuando Él dice que nacerá el sol que nace de lo alto, el sol que irradia, pues ya no será necesario un sol, el astro que ilumina nuestro planeta, porque el Señor será nuestro sol radiante. Ya no será necesaria la luna, porque estaremos en esa luz resplandeciente eternamente. Eso es lo que se busca, eso es lo que todos anhelamos. Y entonces, ya que se oscurezca el sol, no es problema. Que las estrellas se caigan tampoco será un problema. Que la luna deje de brillar tampoco será un problema. Porque sabemos que Jesús es el sol radiante que va a iluminar nuestras vidas. Viviremos en el resplandor de la eternidad. Y eso da miedo. Eso da miedo. Pregunto, ¿no? ¿Te da miedo eso? Que Jesús ilumine tu vida. Me dará miedo a mí que Jesús ilumine mi vida. Que ya no sea necesario el sol para vivir en esa claridad. Da miedo eso. Hay para pensarlo y para respondernos en la segunda parte de nuestra lectura divina. Y entonces, los ejércitos celestes temblarán, ¿no? Ese acontecimiento de los astros. Después, entonces verán llegar al Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos, para convocar desde los cuatro vientos de un extremo de la tierra a un extremo del cielo. O sea, todos los vivientes reunidos, convocados. Aprendan del ejemplo de la higuera. ¿En qué momento dijo Jesús en esa parte que hemos leído, el versículo 24, el versículo 27, que sería algo catastrófico, algo horrible? Si lo leemos rápido y leemos esto de las estrellas que se caerán y que el sol no va a brillar, claro. Si se lee de una forma rápida y descuidada, claro que daría miedo. Pero si lo leemos ya de forma pausada, comprendiendo que Él es el sol radiante, no es algo catastrófico, no es algo terrible. Y entonces luego va a decir, en los versículos 28 al 31, habla sobre la higuera, diciendo, aprendan del ejemplo de la higuera, cuando las ramas se ablandan, y entonces brotan las hojas, saben que está cerca la primavera. Lo mismo sucede, dice él, entre ustedes. Cuando vean suceder aquello, sepan que el fin está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. De estar preparados, ablandar nuestra vida en esa entrega del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en cuanto al día y la hora, como decíamos, ya no lo sabemos, solamente el Padre lo sabe. Vamos a la segunda parte de nuestra lectura divina, pero ya de entrada habría que preguntarnos, ¿me da miedo o no me da miedo? Vamos a la segunda parte de nuestra lectura divina para preguntarnos, para examinar nuestra vida a la luz de la palabra. Vamos ahora a la segunda parte de nuestra lectura divina, y es poner la vida a la luz de la palabra. Y como les decía, ¿en qué momento el texto nos habla de algo espantoso? Cuando al contrario está hablando que vendrá en su gloria. Entonces verán al Hijo del Hombre, dice en versículo 26, entre nubes, con gran poder y gloria. No diciendo que va a destruir, no diciendo que será algo espantoso, no diciendo que será algo catastrófico, algo que hay que tenerle miedo. Yo les decía en la primera parte, nos han vendido una mala idea y tengo que reconocer eso, que ya se los he comentado en algunas ocasiones, algo que no le agradezco yo a los protestantes, y eso que yo nunca he entrado a una iglesia protestante, ni tampoco pues he tenido contacto
así directo con alguna realidad de estos grupos o de estas iglesias, pero cuando estaba yo pequeño, cuando venían ese furor de las iglesias creciendo en ese momento, recuerdo que ponían esos parlantes como les gusta a ellos en las plazas, en los parques, y cerca de mi casa hay un redondel, y de la casa de mis papás hay un redondel, y entonces ahí ponían sus prédicas y había una película del fin del mundo. Y yo recuerdo, estaba pequeño, que pues estaban ahí en sus prédicas y uno ya estábamos en tiempo de vacaciones de la escuela y entonces andábamos en la calle jugando, que antes era muy dado eso de jugar en la calle, no había tecnología tanta y entonces nos daba la oportunidad de jugar en las calles y andar de un lugar a otro con alegría, ¿no? y jugando. Y entonces había esa prédica ahí y en lo que nosotros andábamos jugando, escuché esa película, no la vi, pero sí la escuché. Y se escuchaba que habían gritos de la gente quemándose en el infierno, ¿no? O sea, lo decía la película y se escuchaban esos gritos espantosos de la gente quemándose en el infierno en esa venida del Señor. Y entonces pensar así, pensar en la venida del Señor así como algo tan horrible y gritos y llantos y desesperación, a cualquiera le entra miedo y dice, pues si así es la venida del Señor, que no venga nunca, que no venga nunca, que se tarde lo que quiera, pero que aquí no venga, porque si es así tan horrible como lo escuché y crecí en mi niñez y mi juventud pensando en que Jesús vendría de esa forma. Fue ya en mi proceso de grupo juvenil de la Renovación Carismática, Nuevo Amanecer, recuerdo, hermoso grupo que teníamos con jóvenes, y luego en mi experiencia de católico, comprometido a las Eucaristías y del amor que experimenté en mi juventud, y luego entrando al seminario y estar en esa experiencia del seminario que ya entré en el 2021, no, perdón, en 2001 entré, perdón, en 2001, o sea, 20 años entré en este proceso, ya ir sanando, ir quitando telarañas, ir quitando todo ese sucio que lamentablemente se va pegando de las ideas y de tantas cosas que le meten a uno. Pude comprender entonces que la venida del Señor no era algo catastrófico, que la venida del Señor era de esperanza. Y te cuento esto, querido hermano, porque posiblemente tú también tengas esa idea de la venida del Señor como algo horrible, como algo que va a provocar llanto y gritos y desesperación. Y no, hay que empezar a quitar esas ideas negativas de la venida del Señor. Tenemos que empezar a llenarnos de esperanza, de gozo, de esperar, al contrario de no decirle al Señor que no vengas, sino al contrario, esperar. Ya vamos a entrar al Adviento y nos tocará decirle, Señor, ven, ven, Señor, no tardes. Ven porque te esperamos, Señor. Queremos que vengas. Queremos que estés entre nosotros ya. Que ya no brille el sol como el astro este que sale por las mañanas y se oculta al atardecer, y que luego la luna en ese reflejo del sol nos medio ilumina por las noches. Ya no será necesario ese sol, porque Jesús será el sol radiante. Estaremos siempre iluminados, ya no habrá noche ni día, porque todo será claridad, todo será gozo. En el día, cuando sale el sol, viene la energía, el dinamismo, el trabajo, salimos de la casa, hacemos nuestras ocupaciones diarias. Ya cuando va cayendo la noche, viene un poquito el cansancio, la pereza, el sueño. Pero se imaginan estar siempre en esa luz, en esa claridad, con el trabajo, con el dinamismo, con las fuerzas para glorificar a Dios siempre, porque el Señor vendrá en su gloria. Por lo tanto, necesitamos ir cambiando esa idea negativa de la venida del Señor. Es necesario cambiar ese pensamiento oscuro y negativo de que el Señor vendrá y entonces será que terremotos y temblores y que el rayos y tormentas y en fin, porque hay gente que cuando vienen estos acontecimientos, que una tormenta, que un huracán, que temblores, dice ya es el fin del mundo, que ya lo que estamos viviendo es el fin del mundo, pero ¿por qué pensarlo en negativo? ¿Por qué no pensarlo en positivo? Si es que venga el Señor pronto, en primer lugar para apartarnos del pecado,
porque entre más acercamos a la presencia de Dios, más nos vamos acercando a su amor y sobre todo menos pecado en nuestras vidas. Quizás te ha pasado a ti que vas a un grupo, entre más estás cerca de tu grupo, menos pecas. Entre más vamos a la Eucaristía, menos pecamos. Y entre más lejos estamos de la Eucaristía, entre más lejos estamos de nuestro grupo de oración, está la tentación de pecar. Por lo tanto, es acercarnos y que el Señor venga pronto. No le tengamos miedo a esa realidad, queridos hermanos, que el Señor venga. Lamentablemente estos son temas novísimos que hablamos en teología. Son temas que no nos gusta trabajarlos ni tratarlos, porque nos da miedo. Quizá yo molesto muchas veces con los laicos, si el Señor viniera ahora, ¿estarías preparado? Y entonces la gente empieza a decirnos, ay no padre, que me da miedo porque no estoy preparado. No, no entremos en esos miedos y tampoco en esos juegos. Quizá lo podemos decir para prepararnos, pero no es tanto decir, ¿estás preparado o no estás preparado? ¿Ya te vas o no te vas? La cosa es saber que el Señor vendrá, ciertamente vendrá a nuestras vidas, está viniendo ya en el aquí y en el ahora, pero vendrá en su gloria, y que esa venida del Señor no será algo catastrófico, y que no hay que temer, porque si hemos estado con Él en esta vida, su venida gloriosa nos llenará de ese gozo enorme, de ese resplandor tan sublime para contemplar su rostro, en la claridad, en la luz eterna. Por lo tanto, es acercarnos al amor de Dios. Si estamos en un mal camino, pues sí, es necesario replantearnos nuestra vida para no entrar en miedos, pero con esperanza, con la esperanza cierta que el Señor vendrá y nos llenará de su gloria, es necesario verlo en positivo, no en negativo. Ya cada uno sabrá cómo está su vida. Si estamos mal, pues es necesario cambiar nuestra vida para acercarnos al amor de Dios. Entre más cerca estamos de Él, más está la esperanza cierta de su venida. Tanto nos alejamos de su amor, pues ahí sí hay que tenerle miedo, no a que venga el Señor, sino a que podamos perder la vida eterna por estar lejos del Señor. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina, la oración. Ya hemos leído el texto, ya lo hemos puesto en nuestra vida. Pidámosle ahora en oración al Señor, digámosle, aléjanos del miedo, aléjanos del temor. No pretendo yo que con esto que hemos hablado aquí ya desaparezca el miedo de la muerte o desaparezca el miedo de la venida del Señor. Eso es un proceso que debemos ir comprendiendo poco a poco, sobre todo un proceso lleno de esperanza. No se pretende que de la noche a la mañana cambiemos esa idea. Digo, si la tienes, porque posiblemente en tu pensamiento, en tu mente esté algo positivo de la venida del Señor. Bendito sea Dios, comunícalo, no te quedes callado. Haz que otros también experimenten ese gozo de la venida del Señor. Pero si no, entonces no pretendo ahora que no tengamos miedo. Porque yo podría decir, no, yo no le tengo miedo a la muerte, sí, pero no me he enfrentado a ella tan cerca y quizá he tenido momentos de alguna situación de vida que hemos estado cerca de la muerte. Recuerdo cuando me asaltaron, por ejemplo, y robaron el vehículo a punta de pistolas, estar cerca de la muerte. O sea, paran estos y me fui. Pero la cosa es que en ese momento sí vienen tantos pensamientos y hasta cierto punto miedo. O sea, que ahora si yo puedo decir no tengo miedo, pero si alguien viene y me asalte con una pistola y me pone la pistola en la cabeza, obviamente va a entrar en mí el temor. Y quizás no tanto el temor a que me quiten lo que ando, sino el temor a que me maten. Pero entonces, repito, aquí no pretendo yo a hoy día decir, no, ya de aquí ya no tengamos miedo, nunca más. No, posiblemente esté el miedo en nosotros ante la muerte. Pero ante eso entonces oremos para que el Señor nos dé la fortaleza que nos ayude a comprender este misterio de amor sin miedos, que nos abracemos a su misericordia. Por eso oremos, si no te sale yo oraré por ti. Hoy Señor, venimos ante tu presencia, estamos concluyendo este año y siempre al cerrar el año litúrgico nos encontramos con estos textos. Textos que nos hablan de tu segunda venida, Señor. Ya tu venida la hemos vivido y la tenemos entre nosotros. Y está esta venida del aquí y el ahora que sigue viniendo a nuestros corazones para llenarnos de paz. Pero anhelamos esa venida gloriosa, la venida definitiva, cuando vengas en tu gloria, cuando ya no será necesario el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque tú serás la luz radiante de nuestras vidas. Posiblemente, Señor, nos han metido miedo de tu venida.
Nos han vendido la idea de algo negativo al venir tú, que vendrán acontecimientos negativos y eso hace que entremos en miedos, en temores. Aléjanos, Señor, del temor. Y aléjanos del temor llenándonos de amor, porque donde hay amor no hay temor, donde hay temor falta amor, por lo tanto, aumentanos el amor a ti, que te amemos verdaderamente, que nos consagremos a tu amor desde ya, para que cuando vengas no sea el temor el que gobierna en nuestros corazones, sino la paz y la seguridad de sabernos amados por ti. Llena nuestros corazones de amor, para que el temor no gobierne nuestros corazones. Quizá ahora no será tu venida, no lo sabemos. Quizá ahora no será nuestra muerte, quizá nos falten días, meses, años, aún para la muerte, que sería lo más próximo a esta venida. Y luego tu venida gloriosa, no sabemos cuándo sucederá, si hoy, si mañana, si pasado, si en años, en muchos años, no lo sabemos, Señor. Pero que eso de pensar en tu venida no sea para temer, sino para amar, para sabernos amados, que vendrás en tu gloria, que vendrás en tu esplendor, para iluminar nuestros corazones. Ayúdanos a vivir en el amor, ayúdanos a vivir en la luz, en la claridad, acercándonos a ti cada día, alejándonos de los miedos, alejándonos de las cosas del mundo, a desprendernos de estas cosas del mundo que muchas veces nos detienen para pensar en esta presencia tuya en nuestros corazones en la eternidad. Bendícenos, Señor Jesús, y acompáñanos siempre y sobre todo ayúdanos a comprender estos temas, que no solo sean temas tratados para final del año litúrgico, sino que sean temas que los tomemos en cuenta siempre para acabar con el temor y llenarnos de amor y una espera activa de tu venida, lleno de amor, lleno de paz y sobre todo de esa esperanza de contemplar tu rostro en la eternidad. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, hecha la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto es ya hacia dónde nos lleva el texto. Fíjense bien lo que les decía en la oración ahora, que podamos llenarnos de esperanza, de confianza, y que no sean temas que los trabajemos o los tratemos al final de cada año litúrgico o en la primera parte del Adviento, sino que sean temas que siempre los podamos hablar y que no solamente hablarlos, sino trabajarlos en nuestra vida espiritual, en nuestros grupos de oración, en nuestras comunidades, que podamos trabajar estos temas reflexionándolos, pensando en nuestra muerte, pensando en la muerte de nuestros seres queridos y pensando sobre todo en la venida del Señor, pero no de forma negativa, sino de forma positiva en cuanto que la muerte nos abre las puertas para gozar eternamente el amor de Dios. Para aquel que vive en lo negativo, la muerte es el final. Para nosotros que creemos en el Señor, la muerte es el inicio a una vida mejor. Por lo tanto, es pensar estos temas, hablarlos con seriedad, desde luego, no con el temor, no con la burla, sino con la seriedad de saber que al tratar estos temas nos acercamos cada vez a ese encuentro con el Señor, porque nos hace llenarnos de esperanza y sobre todo de fortaleza de saber que contemplaremos el rostro de Dios, que veremos a Dios eternamente, porque ese es el gozo. Y quizá posiblemente dirán, Padre, pero yo no me siento preparado. Pues bueno, entonces preparémonos. No me siento preparado ahora, pues preparémonos a esa venida del Señor. ¿Y cómo? Pues con la confesión, con la lectura bíblica, acercándonos a la Eucaristía, viviendo los sacramentos, acercándonos a la palabra de Dios, en fin, es prepararnos. Es que no me siento preparado, bueno, ¿qué estás esperando? Ahora es el momento oportuno. Ahora es el momento de gracia para acercarnos al Señor y prepararnos para que cuando el Señor nos llame podamos decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Queridos hermanos, vayamos concluyendo este año litúrgico, evaluando nuestra vida, no se los olvide. Hagamos nuestro balance general de nuestra vida espiritual, si hemos tenido ganancias o pérdidas. Si hemos tenido pérdidas, no hay problema. La cosa es levantarnos y continuar adelante en nuestro caminar de fe. Si hay ganancias, pues a potenciar esos momentos de felicidad con el Señor. Bendiciones para todos.
Música